Recapitulando entonces lo visto la última clase, es factible o posible realizar programas con la estructura if else o parte con else if, en la cual nos permite tener en la if else, a partir de una condición, poder hacer dos tipos de sentencias. Con if nada más se hacen las sentencias si se cumple la condición, y con if else if pues se hacen n grupo de sentencias acorde a la misma cantidad de condiciones. O sea, else es como la última condición, ¿no? Sí, el else, más bien aquí en este caso, veamos el diagrama de flujo, son 3 condiciones y 4 grupos de sentencias. Las operaciones 1 las ejecuta solo si se cumple la primera condición, el segundo grupo si se cumple la condición 2, la 3 para la condición 3, y así n condiciones, n grupo de sentencias, y si no se cumple ninguna, entonces se ejecutará unas como última opción. Vamos a ver ejemplos. ¿Me podrían decir qué hace ese programa? Está muy simple. Primero aparece en pantalla esa leyenda que introduzca el número. Después se almacena en el número. Después la condición, ¿no? Es mayor a 0, ya va a poner. Si es mayor a 0, voy a imprimir la primera la condición y ya luego. Observen que no necesariamente lleva las llaves, porque es una sola sentencia la que va a ejecutar. ¿Ok? Vamos a correrlo. Aquí está, introduzco un número, le pongo -4 y no aparece nada, porque no tiene contemplado el programa qué hacer si el número es negativo. ¿Ok? Observen. Solamente va a imprimir en el caso de que... Si pusiera que es 0, igual no imprime nada. Si fuera 0. ¿Y que si es igual a 0? Ajá, no, No, que solo va a imprimir si es mayor a 0. Aquí solo va a imprimir, ¿sí? Mayor a 0. Mayor a 0. En este caso, como metí un número negativo, no imprimió nada, lo vuelvo a correr. Le pongo 5 y ya me dice que 5 es mayor que 0. ¿Ok? Y si meto un 0, ¿qué va a hacer? Nada. Ok. Vamos a checar el segundo ejemplo. ¿Qué hace ahora? Mayor igual. Si no cumple la condición, Lo contrario es menor a 0. Ok. Menor o igual. Entonces aquí, si no la cumple, si no cumple la única condición, entonces ¿qué significa? Que es menor o igual, ¿no? Menor o igual a 0. Aquí le pongo el -8 y ella me dice que el -8 es menor o igual a 0. Y aquí no sé qué diferencia hubo, creo que ninguna, ¿verdad? Ahí la regué, creo que lo modifiqué y no me di cuenta. ¿Qué hace? Ya toma las 3 condiciones. Menor o igual. Aquí ya toma las 3 condiciones y observemos. Para esto ya se requiere solicitar 2 condiciones y por ende se utiliza el else if. ¿Por qué pone ahí punto 2? Punto 2, aquí esto significa que quiero 2 decimales flotantes. O sea, lo quiero en representación flotante, pero con 2 decimales. Acá yo nada más le estoy diciendo que me imprima todo el flotante. Y vamos a correrlo, vean. Le pongo 0 y me lo debe dar con 2 decimales, ¿sí? 0.00 es igual a 0. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Dudas? Entonces dice, nota, si el if o else deben ejecutar más de una instrucción, se debe abrir y cerrar las llaves para delimitar sus operaciones involucradas en cada bloque. Aquí observen, no se utilizó porque
hace una sola cosa para cada opción. Entonces, la sentencia switch, todos saben en qué consiste, ¿no? ¿Qué diferencia tendría la sentencia respecto a la CIF? Es como para... ¿Cuál es la sintaxis del switch? Switch case, ¿no? Switch case, ¿mande? Son casos, ¿no? Más opciones de selección. Nada más son dos, ¿no? Por cada. No, la estructura no es para nada. ¿Se observaron cómo establecimos las condiciones del if ahorita? Y ahora establecemos como para. Establecimos. Nada más es con una Comparaciones, variable, ¿no? Switch, pues la variable test case y ya veo. Pongo switch, pongo la variable que se va a estar testeando, ¿cierto? Y en los cases, ¿qué va? Case 1, ahí le ponemos el valor. ¿Pero qué es eso de case 1? La condición. Las condiciones diferentes. En caso de que esa variable sea igual a. Case 1 sería en caso de que la variable valga 1, case 1000, en caso de que valga 1000 y así sucesivamente, pero un valor específico de la variable. Y en el if pusimos si es mayor a 0 o menor, ¿cierto? Ahí es el cambio. El if me permite manejar condiciones con rangos de valores y en el case valores específicos, ¿cierto? Y bueno, como dices, puedo poner muchas condiciones, ¿no? De una forma como más estructurada. Entonces, Ahí siempre hay que poner un break, ¿no? exactamente. Para cada caso hay que poner al final un break. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la expresión, su valor es igual a la primer constante? Vamos a suponer que puse case 1, case 2, case 3, case 10. Testeo y la variable vale 1. Entonces va a ser este primer grupo de sentencias, pero si no está el break, ¿qué va a hacer? Va a continuar porque la estructura normal es la secuencial, entonces se ejecuta la estructura siguiente en el programa, la sentencia siguiente, y entonces ejecutará lo del case 2, ¿cierto? Ejecutaría todas de una a otra, empezando por la constante 1, y se supone que no se quiere eso, se quiere únicamente que ejecute el grupo de sentencias correspondientes a la primer constante. Y al término de esto, que termine, es decir, que salga de la estructura switch. Todas deben de llevarlo a excepción de la última. Si lo pongo o no, pues no importa. Debe de llevar una default, siempre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no cumple con algunos de los casos que yo consideré? Entonces debe de hacer algo por default. Y eso es habitualmente la última opción que yo pongo, el último caso que yo pongo. Entonces obviamente si llega aquí es porque no cumplió ninguna condición. Ponga o no ponga el break, como quiera, al término de este grupo de sentencias va a terminar la estructura. Entonces está por demás que se lo ponga. El break, como dice aquí, es opcional, pero obviamente debemos de saber lo que conllevará, ¿no? Y es importante que no perdamos de vista, por obviedad, no puede haber dos constantes iguales en la estructura, ¿sí? ¿Qué hace este ejemplo? Primero, pide la calificación, lo capta, ¿qué variable? Hexadecimal. Nota. ¿De qué tipo es? Carácter. De tipo carácter. ¿Y qué se va a hacer? Te dice si está probado o no. Ajá. Se va a switchar esa variable, va a verificarse su valor y me va a decir, dependiendo de qué puse, de qué almacené en la nota, pues me dirá si fue excelente, notable, aprobado, etcétera. Observen que para los casos de la D a la F, Da lo mismo, suspendido. ya sea que ponga D, que ponga E o que ponga F,
me va a imprimir lo mismo. Entonces puedo hacerlo así. ¿Ok? O para cada caso le pongo printf suspendido break, printf suspendido break y así sucesivamente. ¿Cierto? O para todos pongo 1, que da lo mismo. Default. Y para default, pues no es posible esta nota. ¿Qué tal si puso la nota Z, no? Y es un alumno prohibido, ¿no? O X, 3X, ¿no? XXX, pues no. Pues bueno, Es un alumno promedio, normal. Y bueno, termina el programa, ¿no? ¿Algún comentario de la estructura? Observen, repito, que aplica para cuando queremos evaluar valores, qué hacer para ciertos valores específicos de la variable, ¿ok? Siguiente estructura. Estructura for, la cual creo ya todos estamos más que habituados a su uso. Sabemos que consiste, Olivares. ¿Qué me podrías decir de la estructura for en tus propias palabras? Es para hacer bucles, pues, de repetición. Ajá, ¿y qué característica tiene ese bucle? Pues es una estructura de repetición, a eso te refieres, ¿no? La estructura de repetición va a ejecutar es lo que esté adentro n veces, pero ¿qué característica específica tiene? A diferencia del while. Pues condicional. Tenemos un parámetro de no tenemos una cantidad por un periodo, ¿no? determinada de repetición. Exactamente, así debemos verlo. La estructura for es usada siempre cuando yo necesito hacer un proceso del cual yo tengo plena conciencia, pleno conocimiento desde arranque. Yo sé cuántas veces se tienen que ejecutar esas instrucciones. Si yo lo conozco, pues por inercia, la estructura a utilizar es la estructura for, ¿ok? Y su estructura es como se muestra ahí. Tengo que decirle a partir de dónde inicia, a dónde termina, que es la condición, a qué valor tiene que llegar para que termine, y cómo va a incrementarse, si se va a incrementar de 2 en 2, de 3 en 3, o será factible que yo ponga inicio 10, condición 0, puede ir decrementando, le puedo poner menos menos x, ¿no? Menos 1, menos 2, ¿cierto? Y dentro, pues, las sentencias. En la inicialización sabemos que se le asigna el valor a una variable que se emplea para el control. Pongo x igual a 1, desde x igual a 1 hasta qué valor queremos que llegue, hasta el 10, ¿no? Y cómo queremos que se incremente. Dice, es posible anidar bucles for para modificar dos o más variables de control. Entonces vamos a ver el ejemplo del for. ¿Me pueden decir qué hace? Blas, ¿me podrías comentar algo al respecto? En int se le asigna ya los valores, ¿no? Asigna valores, luego nos iniciar pues va a ser de negativo, ¿no? A ver, ¿cómo? A ver, ¿qué hace primero? ¿Qué hace primero? Necesito, ya ahí primero se asigna valores a las variables. Luego se va a terminar un setting short de 3, ocupando negativo, ¿no? No me acuerdo de dónde. Es una variable de cuántos bits la short. De 2, acuérdense. 2 bits. De 2 bytes. 2 bytes y 6 bits. Ajá. Luego va a asignar vamos a mostrar en pantalla la división de la variable a entre 2. Luego en el for lo que vamos a hacer ahí es va a tener un incremento va incrementando de 1. ¿De 1 a cuánto llega? A 20.
20. De 1 a 20, ok. De 1 en 1, ajá. ¿Y qué va a hacer? Se le va sumando, luego se le va a sumar. Suma que vale 0 si no hay. Suma que vale 1. No, vale 0, perdón. Primero valdrá 0, el producto de 2 por 1. 2 por 1. Y luego Se regresan. Esto es equivalente, como dice aquí el comentario, a suma es igual a Suma más. Sería 0. suma, lo que 2 tiene por suma 1, 2. más 2 por n, exactamente. Entonces el Entonces, primer vuelve a resultado regresar, ya tenemos 2 en es suma, 2, ajá, y otra vez 2 por 1, 2 más 2, 4. Ya, se va regresando hasta llegar a 22. ajá. Entonces, ¿qué imprime? ¿Qué es lo que hace el programa? La suma de los primeros. Números pares. Números pares, ¿no? ¿Cuántos números pares estoy sumando? M, ¿Cuántos? 10. M. No, ¿cuántos? 20. Ah, eso ya me sonó adivinanza. Dígame bien No, cuántos. 20. Pues 20. Suma desde el primero que es 2 hasta el. Al 20. No, ¿cómo va a sumar hasta el 20? No. Del límite, ¿no? Suma desde el 2 hasta el 40. Suma, porque cuando n vale 1 es 2, cuando n vale 2 le suma el 4, cuando n vale 3 le suma el 6, va sumando 2, 4, 6, 8, 10, así hasta el 40. ¿Ok? 2 por N. 2 por n. ¿Cuánto dará la suma de los primeros 20 números pares? Vamos a correrlo para ver. La suma de los primeros 20 números pares es 420. A ver, le pongo que fin vale 3. ¿Y el resultado cuál será? 12. 12. Ahí está. Multiplica por 2. ¿Sí? Perfecto. 12. Sí, porque 2, 4. 2, 4 y 8. 2 más 4 más 6. Ah, sí, 6. ¿Cierto? 6, 4. Son los puros pares. Ok, el siguiente ejemplo. Barrera, ¿me podrías decir qué hace el programa? Primero tiene un tipo for que va de 1 hasta 10 en 12 ceros. O sea, va a imprimir hasta el 9, porque el 11 ya no lo va a imprimir. Imprime hasta el. 9. ¿Todos de acuerdo con él? Él empieza en 1, entonces va sumando de los números que De 12 en de 2 entró 2, es el primero es considerando que me vale 1. 2. 1. No, de N más 2. Pues primero imprime 1, después imprime. 5, 3, 7, 4, 5, 9, No, A ver, sí, igual los números pares. Va a ser 2, 4. Observen, pero ¿cuál es el No, primero? no. Inicializa en 1. Va a ser segundo y luego va a va a ser ser impares. 1 más 2. Entonces sería El impares. siguiente que va a sumar va a 3, ser 5, 3. 7 y 9. 5, 7. Como dicen, ya no va a imprimir. Va a Ah, imprimir le hasta va a el 9. aumentar 3 al anterior, ¿no? No. Pues ¿cuánto sumaste? N más 2. N es lo que aumenta, ¿no? No, N va, es puro igual a impares, son N puros más impares. 2. ¿Cuánto vale n? 1 más 2, 3. Luego 2, más 2, 4. ¿Los otros dos? 5, 7 y 9. Hasta 9, como tú dices. 9 llega ya. Solo está. ¿Qué va a hacer entonces ese programa? Esa primera parte. Va a imprimirlo, ¿no? Va a imprimir Parece hasta antes Pares. los números impares Hasta menor de 9, bueno, hasta el 10. O sea, 9. del 1 al 9. Abusado, ¿sí? Entonces me imprime primero el 1, abajo, salto de línea, el 3, luego el 5, 7 y 9. ¿Vale? Y la segunda parte, class, ¿me podrías decir? Por favor. Empezamos en La 3. segunda parte del programa, Es 3. esta parte, por favor. N es igual a 3. Hasta llegar al 100 en incrementos de 5.
Ajá, entonces empieza desde 3. 3. ¿Cuál es el siguiente? 5, 8. Ajá, 3, 8. 8, 11. No, 8 más 3. Nada más 8 sí, más eso. 5, 13. 8, 13, 18, 23, 28, 3, 3 y 8. 38. No me pierdo. Hasta llegar al límite 100, ¿no? ¿Hasta qué número será? Valor igual a 100. ¿Cuál será? 48. Ok, perfecto. Morales, el último que hace. Va a empezar en punto 75. Ajá, Tiene incrementos de punto 25 hasta llegar a 5. ajá. Pero el resultado lo va a imprimir con dos decimales. decimales. Bueno, el punto 21 dice. ¿Me entiendes o no? No. No fue lo mismo en Dos, ¿no? Bueno, el padre dos decimales. Ajá. O sea que si yo pongo P más igual, es lo mismo que N más. P. Ah, sí, es igual a P más. P igual a P más lo que sea. Sí, bueno, a ver, vamos a correrlo. Y aquí está. Sí, Así es Ah, sí, 21 decimales. 21 decimales. claro, claro. 21. Sí. Pues sí, pues son un punto. Punto 21, ¿no? Hace rato se había usado el punto 2, ¿no? Barrera. Punto 2 era con 2, en el 0, 0.00. Ok, perfecto. ¿Dudas, muchachos? Entonces vean, el primero efectivamente fue del 1 al 8, el tercero fue del 1 al 9, perdón, el siguiente fue del 3 al 98. Y bueno, aquí nos está imprimiendo. Sí, así. Aparentemente ese valor de contador que está aumentando representaba el perímetro, va de .75 a 5. Siguiente ejemplo. Bustos, ¿me podrías apoyar, por favor? ¿Cuántos temas? Explicando qué hace esta estructura. ¿Cuántos dólares? ¿Va qué, perdón? ¿Cuántos dólares? ¿For? Ajá. Y después viene ¿Por qué declara? tenía max en la variable max. Ajá, ahí que se supone que Es un valor que te va a ingresar tú ingresas un valor y ese valor va a expresar en una cantidad. pues, una cantidad. Ajá. Y ya después el punto Va a imprimir la determinada cantidad de veces. tiene una condicionaria, porque si el contador, la variable del contador es menor que el max, Ajá. pues ya no tiene hola. Ajá. Y el contador va a ir aumentando más de uno. Ajá. Y si no, pues no se cumple. Oye, ¿y por qué dice comparar print con put? Ese. Y el for viene aquí. Usar en lugar de usar printf, usar puts. También es lo mismo. Mismo que imprime en pantalla. Es ¿no? un put. Ajá. Observen que cuáles son las condiciones del for. Ahí. ¿Cuál es el inicio, el incremento y el final del for? El incremento sería 0, ¿no? El incremento sería 0. No, porque yo no estoy poniendo ni siquiera una variable contador que valga 0. Sí. No tiene No tiene, no está establecido. Contador El igual a contador cero. igual Entonces no estoy especificando nada de for, por lo tanto ese Contador igual a 0. vacío. es nulo el inicio, nula la condición y nulo el incremento. No estoy especificando y por lo tanto se ejecuta. Pero como no tiene un término, Es un millón de euros. él como quiera se ejecuta de forma infinita. ¿Ok? ¿Cómo salimos de ese for? ¿Cuántas veces se va a ejecutar ese for? Hasta que O sea, que es- hasta que se termine la que el contador sea menor que max. Exactamente. En este caso, ¿cuántas veces será? 0 veces que Hasta que llegue a ser mayor que hasta cero, que se sea introduce. el valor de max, ¿no? Valor de max sea mayor que 0. Se le sea igual o mayor que no. ¿Pero cuántas veces? El valor que metamos Pero de no. max. ¿Seguros? No, Pero es no lo me saques No, no. contador más más, no más contador, ¿eh? ¿Me Ese pueden es decir el cuántas complemento veces va a ser?
Max, si yo le pongo que max vale 3, ¿se va a ejecutar 3 veces? No, Tres para arriba. ¿O se va a ejecutar 2? 3 porque cuenta la de 3 0, porque ¿no? está contando el primero de Cero. ¿no? 0, 1 y 2. El 0, 2, ya no cuenta el Entonces, 3. sí, contar. ¿Todos de acuerdo? 0, 1, 2. Lo ponemos. Estamos diciendo 0, 1, 2. Ok, ¿cuántos solas? Vamos a ponerle 3. Ahí está. Observen que ese for es posible, es factible ponerlo infinito, pero hay que considerar alguna condición que me permita salir de él. Y esto sería con el if, ¿cierto? Y el break. Entonces, Sí, sí, adelante. el break, ya se rompe. Sí, cumpliéndose el if, ejecutará. El break. Ajá. Y de ahí iba a preguntar que si entonces no era necesario el for, pero sí para que se vuelva a Claro, porque si nada más uso el if, se ejecuta una sola vez, no me va a estar haciendo el bucle. repitiéndolo. Así es. Entonces ahí prácticamente el if está haciendo la chamba de la condición que le falta al for, ¿cierto? Porque el for termina con una condición. Y esa es la que está ejecutando el if internamente, o sea, se complementa ahí. Entonces ahí si usted le cambia más contador, sería... A ver, vamos a cambiarle. Igual. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 4. Chequen. A ver, Olivares, por favor. ¿Me puedes apoyar? Ahorita tenemos 2, 3, 4, 5 variables. Ajá. 5 variables. Introducimos lo que dice el valor de la variable en filas y de la variable en columnas. Igual de el carácter. ¿Qué carácter quieres? Ah, que aparezca nada más. ¿Y luego qué es? ¿Y luego el carácter? Lo dice que puede imprimidas. Ajá, las líneas. Lo de filas Voy a imprimir un montón de filas y columnas. de lo que yo deduzco del Una matriz. Ajá. Pones una C, pones 5 filas de C. No sé. No puede ser así. Entonces, a ver, ¿qué hace Olivares? Si me dice que era una matriz. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es diagonal invertida n, ¿no? Ajá. Después de cada que se ejecute, va a dejar ¿Cuándo ejecuta el print f diagonal n? ¿Cuándo lo ejecuta? Es como un espacio. Pero ¿cuándo lo ejecuta? Estoy de acuerdo. ¿Cuándo lo ejecuta? Después de poner la... Después de que terminas Una fila. Después de que tenga una fila. Después del for. El for, el segundo for. no, Porque el primer for... Es que lo que hace es ingresa el primero y hacia abajo. De ahí se va el segundo y se va. A ver, este primer for, el de i, el for de i que controla las filas. La fila, pero El una vez for que de se cumpla la j fila, que controla las columnas. las columnas. Ok, entonces, ¿cuándo se ejecuta el print f diagonal n? Cuando termina cada fila, se va. Después de que llena Luego, una- va dejando una Una fila. fila, cuando llena todas las columnas, O sea, pasa a la siguiente fila. ¿Cómo? Cuando llena todas las columnas, Cuando pasa a la lleve toda siguiente la fila. Cuando, pero díganme acorde al programa, esto, ustedes me están diciendo en base a lo que va a imprimir. En base al programa, díganme. ¿Cuándo qué? Cuando cumpla, cuando sea menor a, pues así. Cuando sea igual a columnas, va a bajar. Va a dar. Cuando sea igual a columnas, ¿qué? Cuando J sea igual a columnas. Cuando termine de ejecutarse este for, no pierdan de vista que este for ejecuta únicamente la impresión del carácter. ¿Ya lo vieron? Este for imprime el carácter desde 0 hasta un número menor a columnas.
que sería equivalente al número de columnas. Cuando llegue el valor máximo de... Una vez que llega el valor máximo de columnas, termina de imprimir los caracteres y se deja de ejecutar este segundo for anidado. Y entonces ejecuta la segunda instrucción del primero, porque este for es la primera sentencia, la primera cosa que hace dentro del for de i, ¿cierto? Ya, si no puede imprimir y luego lo hace. Así es. No, porque este print está dentro del Sí, porque segundo si no, for. entonces tendría los corchetes, ¿no? Para que dejara el espacio y luego el espacio. Exactamente. Esto es equivalente a lo siguiente. Es equivalente a llaves. Ay, perdón. Ahí está. Sí, es equivalente a eso. Ahí puso dos N. Es equivalente a esto. ¿Cierto? Pero ese ya no se pone. Lo puedo poner o no. Pero a lo que voy es de que si no lo pongo, Ahora sí. es porque yo sé que solamente el for va a ejecutar una instrucción que es la siguiente. La que pertenece a este for solo es esta sentencia, La inmediata. la inmediata. Y este print, el carácter print al carácter lo está ejecutando el número de columnas que yo ya he especificado. Termina y me da fin de carrera. ¿Cierto? Abusados. ¿Ya se habían dado cuenta? No, por eso les decía. Chequen bien. La idea la tenían, pero no lo habían visto. Entonces, ya saben lo que va a hacer. Yo le pido 3 filas, 4 columnas. El carácter es X. Ahí está. De 3 por 4. ¿Sí? Pero, ¿viste que es? A ver, ¿qué le puso al principio? 3, ¿verdad? Sí, 3 filas. Ahí están las filas. 1, 2, 3. 4 columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Dudas? Ahora, si quiere hacer una matriz de diferentes números. Ah, si quiero hacer una de diferentes números, entonces aquí para cada caso, a ver cómo le harían. Buena pregunta. ¿Cómo le haríamos si yo quiero hacer una matriz con diferentes números? ¿Qué cambio le hacemos? O sea, si yo para cada número tengo que especificar, más bien para cada posición, tengo que especificar el carácter que quiero almacenar. Simplemente poner el carácter dentro del for. Ahí en lugar de print, antes del print, bueno, y entre paréntesis, no entre corchetes, pongo scan, ya, no sé, declaro arriba in A, ¿no? Ya, scan, Terminando cada el print, baja del Scan espacio, y- cuando el scan para ya, print, y imprime esa cosa. Pero entonces, si cada uno que voy a estar pidiendo voy a ir imprimiendo, no se va a ver la matriz. Desde que termine. No, Es hasta que termine de pedir todos, ¿no? sí. Primero tengo que pedir todos y al final imprimo la matriz. ¿Cuál es la diferencia entre...? ¿Cómo lo harían? A ver. Ya una vez que pedí todos, No, porque sí se podría, porque por ejemplo, puedo agarrar y decir qué carácter quiero, No, porque queremos caracteres diferentes. por eso, y que ese carácter se guarde en una variable, Exactamente. y esa variable ya después la cambiamos. Esa variable debe de ser del tipo arreglo, que todavía no Array. es un array. Es un arreglo que debe de ir almacenando. Primero le debo de pedir cuántas filas, cuántas columnas para inicializar esa variable. Esa variable que vaya almacenando los caracteres. Y después le tendría que pedir, dame el carácter 00, dame el carácter 01, dame el carácter 02, dame el carácter 03. Y así es, hasta que le pida el 10, el 11, el 12, 13. Luego el 21, 22, 22, 23. Y ya cuando termine de pedir todos y se van a ir almacenando en su respectiva posición, pues imprimo toda la variable, ¿no? Y listo. Yo a veces los quiero multiplicar. Sí, y ahí eso lo puedes convertir a decimal y hacerle lo que si tú quiero hacer un sudoku, ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces... Una vez vi un sudoku, ¿Cómo? en el libro de C++ del primer año, al final había hecho
Había un sudoku para O sea, hacerlo. programaron un sudoku. Órale. ¿Hay igual diferencia entre este lenguaje C y C++? Que el C++ trae otras instrucciones ya, por ejemplo, orientadas a objetos. Trae lo que es la class. Eso no tiene nada de lenguaje. El C no. El C++. Pura estructurada. Sí. O sea, si tú dices quiero programar ese clásico, entonces no hay sentencias que no reconoce. Entonces sería mejor programar en C++. Pero el microprocesador no lo programas en C++. Porque ¿a poco vas a usar una función class? No sé. Pues claro que no. Si utilizas estructuras, utilizas uniones, utilizas pero no clases, no ¿Y eso objetos para como tal. qué aplicación está? ¿Cuál? Class. ¿No te Una acuerdas? clase, Una clase, la clase de un objeto, para programación orientada a objetos, creabas un objeto con sus determinadas jerarquías, herencias y todo eso. Pues de hecho el inglés claro me queda más aplicable orientado. Para programación de micros. No sé. No, programación de micros no. O sea, es que, ¿qué es lo que, por ejemplo, vas a programar para Java o algo más bien Es más para aplicaciones, ¿no? para hacer aplicaciones de desarrollo, para hacer aplicaciones de desarrollo, para hacer software, lo más común es orientado a objetos, ¿no? Acá es más como para dar indicaciones, ¿no? Aquí, así es, aquí es para crear un pequeño programa que estructure el programa de un microcontrolador, pero no se utiliza ese tipo de estructuras. ¿Sí? Es diferente. Les comento, lo que se usan son estructuras, uniones, enumeraciones, mapas de bits, nada más. Por eso, pues si quieren igual y se puede programar en C y eso se convierte como quiera, pero sin usar esas estructuras, ¿no? Esas sentencias más bien. Bueno, creo que le vamos a dejar. Continuamos la siguiente hora.